Que Dios le bendiga a cada uno grandemente y salgamos contentos con la porción que Dios nos da a cada uno. Que Dios le bendiga, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a inclinar nuestro rostro y levantar nuestras manos en reverencia para poder cantar el coro Solo creed, solo creed. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por todo, Señor, en esta mañana una vez más, por habernos, Señor, mantenido con vida, con salud, y yo creo que solo con un solo propósito, y el propósito es de servirte a ti, Señor. Que en esta mañana, Señor, estando aquí todos tus hijos, Padre, tú, Señor, pudieras partirnos el pan y alimentarnos a nosotros, Padre, tus hijos. Mirándonos, Señor, los rostros los unos a los otros. Sabemos que solo es un poco de tiempo, nada más aquí en esta vida. Y luego, mañana, ya no estaremos más aquí, Señor. Nos habremos ido, oh Señor. Y el profeta dijo que cuando yo cruce aquella puerta, no quiero pasar por ella chillando, sino convencido realmente en mi corazón de lo que he creído, de lo que tú nos has dado, Señor. Y por eso estamos aquí esta mañana, Señor, porque creemos que tu palabra es la verdad. No la palabra de un hombre, no mi palabra. Yo no tengo nada que dar, Señor. No tenemos nada que dar nosotros, Padre. Solo es tu palabra. Tú eres la gran fuente, Señor, de vida, de la inspiración para nosotros, tus hijos. Y de ti tomamos, Padre, para que todos podamos ser saciados y ser llenos, Padre, de ti. Para que cada hijo y cada hija tuyo, Señor, pueda llegar a ser una nueva criatura en Cristo, una nueva creación, Señor. Que cada uno de tus hijos pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo en fuego, Señor. Y entonces podamos entender y ver que hoy tenemos una unidad contigo, Señor. Y tenemos comunión contigo de Padre e Hijo, que nosotros podemos preguntar y tú puedes responder. Que en esta mañana, Señor, tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros, aquí en nuestros corazones, y podamos ir a casa pensando, Señor, de verdad cuán maravilloso, cuán importante y cuán urgente es que cada uno de tus hijos podamos ser uno, Señor, realmente contigo. Bendice a todos mis hermanos en esta mañana, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. A nuestros hermanos allá en Chile, Señor, que están en esta mañana escuchando la palabra. Bendícelos, Señor, donde ellos están, amado Padre. Y a nuestros hermanos que han hecho el esfuerzo de venir de tan lejos y poder estar aquí. Y yo creo, Señor, que ellos han venido no para ver a un hombre, sino para verte a ti, Señor. Y, Señor, oro en
en esta mañana, como siempre lo hago, siempre empezamos orando, Señor, por nuestro hermano Enrique, en Chimbote. Esa es nuestra oración siempre en cada punto. Por nuestro hermano Vidal, que vive aquí en casa. Por nuestro hermano Gustavo en Chicago. Por nuestro hermano Francisco ahí en Roma. Por nuestro hermano José en Farías. Por nuestro hermano Eber en Chiclayo. Por nuestro hermano Amancio. Por nuestro hermano Joseph Branca. Por nuestro hermano Billy Paul. Y por toda la novia que se encuentra aquí sobre la pantalla. Padre, una vez más te rogamos todos en esta mañana que no pases de frente, Señor. Quédate con nosotros. Te invitamos en esta mañana con todo nuestro corazón para que tú, Señor, solo tú, seas el invitado especial en esta mañana y nuestras almas puedan regocijarse dentro, Señor, muy dentro de nosotros y saber que tú has estado aquí entonces con nosotros. Gracias, Padre. Aquí, como los pequeños aguiluchos, en este pequeño nido esperando, Señor, que esa gran águila madre traiga la carne fresca del día. Porque tú dijiste, Señor, donde está el cuerpo muerto, ahí se reunirán las águilas. Muchas gracias, Padre, te doy por todo, en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, les saludo una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Y una vez más, saludos a los hermanos allá en Chile. Saludos a nuestra hermana Cristina, a su esposo Gerardo, a nuestra hermana Delia, a Leila, a mi hija Karin, y a todos los que están oyendo allá, hermanos, en Chile. Siempre se conectan nuestros hermanos allá los días domingos. Por eso estábamos diciendo a nuestro hermano Vidal si podíamos conectarnos con los hermanos allá. Y Dios bendiga a nuestro hermano Leonardo. ¿Dónde está el hermano Leonardo? Dios bendiga. Y yo lo vi al hermano Leonardo. Yo le conocí al hermano. La noche estaba acá, creo. Hermano, ¿no estuvo? Vi a nuestro hermano y en verdad que simplemente al escucharlo yo sentí algo en mi corazón por mi hermano. Y Dios lo bendiga. Yo le digo, cuando un hombre hace un favor a Dios, le digo, hermano, Dios nunca jamás se olvidará de un favor que alguien le hace a Dios. Dios lo bendiga, hermano. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a continuar aquí en esta mañana con el tema de la unidad. Y vamos a ver si lo terminamos ahora. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. El libro de Génesis. Hoy nos levantamos temprano y estábamos conversando con nuestro hermano Enrique desde las 5 de la mañana. Bien, lo tenemos Génesis, hermano, capítulo 1, el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amado Señor, una vez más te ruego que tú añadas tus bendiciones a la lectura de tu palabra y tomes, Señor, control de toda mente, de todo espíritu. Lleves a mi mente a la cautividad de tu palabra, Señor. Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermano. Bien, hermanos, ayer creo que nos estábamos gozando algo de la palabra, ¿verdad? Y, hermano, estábamos hablando de que el mensaje de la unidad, pues como la misma palabra suena, la unidad, la palabra unidad quiere decir ser uno con, dice el hermano Branca. Unidad, unido. Entonces, hermano, estaba diciéndole que esto estaba hablando de un casamiento, de una unidad entre la iglesia y Cristo. Porque realmente es la iglesia
es la novia de Jesucristo la que se une en este día con nuestro Señor. ¿Verdad, hermano? Y esa unidad, nosotros sabemos, se perdió allá en el huerto del Edén. Y así que por 4000 años, fíjense, hermano, no hubo unidad con Dios. Y para eso, entonces, Dios mismo tuvo que venir como el pariente redentor y morir, derramar su sangre para poder redimirnos, comprarnos otra vez y regresar a nuestra posición original, a donde teníamos esa unidad perfecta con Dios. Y vemos que eso aconteció, sucedió, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y en Pentecostés, fíjense, fue ahí. No fue cuando Jesús andaba con ellos en los 3 años y medio, pero fue allá en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, la columna de fuego, y se repartió. Eso fue la unción simplemente en ellos. Y ellos llegaron a nacer de nuevo, y llegaron a tener, una vez más, unidad con Dios. Entonces Dios estaba cumpliendo lo que Él había dicho, y para ese propósito había venido el Señor Jesucristo, para que otra vez el hombre pudiera tener esa unidad con Dios. Pero vemos que esta iglesia del Señor Jesucristo, la cual Pablo era su mensajero, hermano, la iglesia rompió otra vez. Nos damos cuenta, hermano, que la iglesia fracasó otra vez. Otra vez Satanás se introdujo y rompió el compañerismo entre Dios y el hombre. Otra vez. Nos damos cuenta que esta segunda Eva cayó otra vez. Entonces, hermano, Dios le prometió a Abraham una simiente, la cual sería Cristo, la que aparecería en el tiempo del fin, con el propósito de llevarnos una vez más en este día a una unidad perfecta, la cual Satanás nunca, jamás la romperá. Amén. Porque estos creyentes, porque estos hijos de Dios vinieron en esta edad, se manifestaron en esta edad, siendo ellos los atributos de Dios, siendo ellos los personajes que fueron predestinados por Dios. Sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero para nunca, hermano, para nunca fallar. Ellos no pueden creer la mentira de Satanás. Ellos se pararán firme hasta el final en la palabra que Dios envió a través de un profeta. Gloria a Dios. Esta es la hora entonces. Esta es la verdadera unidad. No había unidad por 2000 años. Fíjese, la iglesia cayó, no había unidad, pero estaba prometida. Pablo dijo, pero cuando esta iglesia llegue a esa plenitud de la unidad, eso no vendría sino hasta cuando el mensajero de Apocalipsis 17, Lucas 17:30, Malaquías capítulo 4, cuando Él se manifestare una vez más aquí en la tierra, Él traería una unidad perfecta entre Dios y el hombre otra vez. Amén. Eso es. Entonces, hermano, no había unidad. No había unidad. Pero cuando llegó la palabra, la promesa del tiempo, en que lo que Dios prometió, y otra vez tendríamos que la restauración plena de toda la palabra de Dios, entonces vendría otra vez esa unidad. Hermano, no había un verdadero nuevo nacimiento. Miren los luteranos, miren los wesleyanos, miren los pentecostales, ellos no llegaron a tener un verdadero nuevo nacimiento. Pero cuando la plenitud de la palabra se mostró, cuando la plenitud de la palabra fue revelada, cuando Dios manifestó toda esa palabra, entonces ahora el hombre podía nacer de nuevo. Ahí había una unidad ahora sí con Dios. Entonces, a través de las edades, no pudo ver esta unidad.
la palabra no había sido revelada en su totalidad. Y por lo tanto no podía haber una verdadera unidad entre Dios y el hombre. Tenía que venir la simiente real para este día que se le prometió a Abraham. De esa manera entonces, hermano, se restauraría otra vez esta unidad. Por eso Pablo dijo, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe. Porque sin fe no puede haber nada. No hay manera como nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. ¿Cómo pudiéramos decir yo conozco a Dios? ¿Cómo pudiéramos estar entendiendo a Dios si no hubiera revelación? Entonces, hermano, Pablo dijo, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe. Así que Pablo dice en sus días, y Dios estableció estos ministerios como maestros, pastores, evangelistas, pero lo último era un maestro. Porque el hermano Branham nos enseña, y cuando el Espíritu de verdad, el maestro, por eso Nicodemo le dijo, le habló, dijo, tú eres el maestro a Jesús. Jesús le cortó, le dijo, yo no soy el maestro, yo soy el cordero del sacrificio, pero el maestro llegará un día. Entonces, hermano, ese maestro trajo la plenitud de esta fe, de la revelación. Ese hasta se cumplió, porque esa unidad de fe llegó. Hermano, la plenitud de la palabra fue revelada. Hermano, entonces vimos que a un hombre que había llegado al conocimiento de un verdadero hijo de Dios. Hermano, en el libro de Efesios, creo que es, voy a tratar de leer aquí esto. Miren, hermanos, fíjense, creo que está acá. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y aquí había un varón perfecto que probó esto, porque Dios está en él. Hermano, Dios está en él. Así que todo ese conocimiento, toda esa revelación estaba en ese hombre. Por eso es que nosotros podemos hablar con toda seguridad, con toda claridad, que esta palabra fue revelada para nosotros, sus hijos. Amén, hermano. Gloria al Señor. Y fíjese, hermano, voy a leer un poquito más. ¿Para qué entonces vino toda esta, para qué se reveló esta palabra? ¿Para qué esta unidad de fe? ¿Para qué al conocimiento del Hijo de Dios? Porque esta iglesia para que no sea engañada, porque no puede ser engañada. Para que no sea movido por los vientos de doctrinas que aparecen. Hombres que no tienen el entendimiento, hermano, de la palabra de este día. Tuercen la palabra para su perdición, dijo Pedro. Entonces la Biblia dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Van escuchando, hermano? Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Eso es Cristo. O sea, en otras palabras, reconociendo el liderazgo del Espíritu Santo en este día. Hermano, el líder de este día es el Espíritu Santo. La cabeza, la piedra de corona, esa cabeza estaba aquí caminando en un cuerpo humano. Ese era el profeta de Dios. Esa era la cabeza que estaba haciendo que revelando toda la palabra de Dios. De quien todo el cuerpo, ¿se da cuenta? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Se ayudan mutuamente, no se pelean, hermano Enrique. Lo que estamos conversando con el hermano, no se pelean, no están divididos.
Así que el grupo de allá no quiere saber nada con el de acá. Y el de acá no quiere saber nada con el de allá. Y todos están peleados. ¿Quién? La gente del mensaje. Pero ¿cuál es el problema? Es que ellos no han reconocido a su líder. Esa es la razón de la gente que anda así, porque no han reconocido a su líder. Y el líder de esta hora es el Espíritu Santo, hermano. Esa es la razón. Ellos quieren ser los líderes, pero el único líder, entonces nosotros sabemos, hermano, es el Espíritu Santo. Así es, hermano. Entonces, hermano mío, esa es nuestra cabeza en esta misma mañana. Y mire, sigo citando algunas escrituras aquí en esta mañana, en el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 3 en adelante. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que de acuerdo a la medida de fe. No debo pensar más de lo que no tengo, de lo que no puedo hacer. Y ahí se mete la gente. Piensa de más, obra de más, cree que él es el hombre para hacer todas las cosas, pero no es así. A cada quien, ¿verdad, hermano? Se le dio una parte, una medida de la fe. Y todos trabajamos como un cuerpo unido, teniendo una cabeza, la cual es Cristo. Tomamos de la fuente principal, que es el mensajero de la palabra de este día. Y sigo leyendo un poquito más. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que el pie no va a ser la función de mi brazo. Y todo el mundo está confundido. Todo el mundo está confundido. Hay gente que dice que son pastores y no son ni pastores. Hay gente que dice que son evangelistas y están haciendo la obra de pastores. Entonces la gente no sabe lo que hace y pelean unos a otros. Ellos no están entendiendo nada. Así que el mensaje, dijo el hermano Branham, ha venido para sus hijos. Y ellos lo van a creer. Ellos lo van a tomar de esa manera, hermano. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, usted se conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. Y el que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Este es el problema. Entonces Pablo y el Espíritu Santo están hablando, porque el profeta dice, el problema son maestros en este día, escasos de revelación, escasos de entendimiento de la palabra, traen toda la confusión dentro del pueblo. Pero ese es el diablo, ¿verdad, hermanos? Ese es el diablo. Una escritura más por acá, 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 10. Miren, hermanos, ¿qué dice? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Revíselo, examine a toda la gente este mensaje, no está así. Todos están desunidos, todos están peleados. Pero este mensaje tan maravilloso, tan glorioso, debería habernos reunidos a todos. Deberíamos hablar un mismo idioma, un mismo pensamiento. Deberíamos estar todos unánimes, pero no es así. No está el Espíritu Santo. Eso es, hermano. No está el Espíritu Santo. Aunque la gente diga lo que diga, la gente siente sensaciones más que el Espíritu Santo. Bueno, yo ya paso ya, porque tenía unas escrituras ahí. Ahora, yo tenía una escritura aquí, en la página 9, no sé, creo que apunté algo por acá, miren, hermanos.
Ahora, los primeros seres humanos rompieron el compañerismo que tenían con Dios al descreer, fíjese hermano, su palabra y escuchar la mentira del diablo. La unidad se rompió entonces cuando Satanás le predicó a Eva y Eva descreyó la palabra de Dios. ¿Correcto, hermano? Ya, muy bien, acá está. El 9:36 estaba leyendo. Al descreer su palabra y escuchar la mentira del diablo. Ahora, eso fue lo primero que rompió el compañerismo que existía en esa hermosa unión. Gloria al Señor, hermano. Ya, estoy pensando por acá para leer, hermano. 38. Ahora, ¿cuál fue el acuerdo original? ¿Cuál fue el acuerdo que Dios tuvo con Adán, con Eva? Quédate con la palabra. ¿Verdad, hermano? Quédate con la palabra. Porque de cierto te digo que el día que llegues a comer de esto vas a morir. ¿Correcto, hermano? ¿Cuál fue el acuerdo original? Él dijo, si guardaren mis palabras, si esta mi palabra, si la guardasen, si la creyesen y se la pusieran por obra, esa fue la regla original. ¿Qué dijo el Señor? El que cree en mí, hermano, el que guarda mis palabras. El secreto está en guardar la palabra. Ese es el secreto. Quedarse con esta palabra. ¿Cuál palabra? La palabra es un mensajero. ¿O no es así, hermano? Así que puede venir quien sea, puede predicar lo más hermoso que quiera, no me interesa. Pero es el acuerdo entre Dios y usted es que usted tiene que guardar esta palabra. ¿No es así, hermano? Eso es. Muy bien, hermano. Página 10. Para citar esto que ayer no pude citarles, pero lo estoy citando aquí, hermano. 10:43. ¿Cuál fue la primera cosa que causó que Eva descreyera la palabra de Dios? Es una pregunta que hace el hermano Branham. ¿Cuál fue la primera cosa que causó que Eva descreyera la palabra de Dios? Fue porque Satanás le prometió más sabiduría. Hermano, le prometió más sabiduría. Y eso es, hermano, ¿no? Hombre sabio de este día. Pero si no se quiere ser un hombre sabio, lo que se necesita simplemente es poder ponerse en las manos de Dios, dijo el hermano Branham. El don más grande, dijo el hermano Branham, es hacerse a un lado y dejar que Dios entonces pueda moverse a través de usted. Eso es. Nunca el requisito fue que usted vaya al colegio o que sea un gran hombre intelectual. Nunca fue eso. ¿No es así, hermano? Nunca lo fue, hermano. Gloria al Señor. ¿Ve? Pero eso es lo que hermano, ¿cuál fue la primera cosa que causó que Eva descreyera la palabra de Dios? Fue porque Satanás le prometió más sabiduría. Y así, oye, sí, tremendo, vamos, hermano, a venir trajo un semejante predicador. La gente anda buscando sabiduría. ¿Por qué no lee a su profeta? Hermano, ¿por qué no le escucha a su pastor? Dios sabe por qué se lo puso él para ustedes. Así es. ¿No es esta la condición del mundo y de la iglesia hoy? Eso es, se han vuelto teólogos. Se han vuelto hombres tremendos que te citan la escritura aquí, el mensaje aquí, página, párrafo, fecha, año y cosas. Pero de eso nunca se trató. Se trató del entendimiento. Dijo el hermano Oliveira. Esto consiste no en una nueva revelación. Consiste en que nosotros tengamos el entendimiento y la comprensión de esta revelación. No una nueva revelación. Porque Dios no le va a revelar nada a usted. Porque Dios ya lo reveló todo a través del profeta. Pero ahora, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que la iglesia necesita? ¿Qué es lo que el pastor debe necesitar? Es el entendimiento y la comprensión de esta revelación. Eso es. Página 12:53. Ahora, las iglesias
por medio de sus dogmas humanos, sus credos hechos por el hombre. Ahora el profeta está hablando de unidad, le está hablando a la gente de este mensaje, porque el hermano Branham allá nada de unidad dice, pero está hablando a la gente, porque él siendo un profeta él sabía lo que iba a pasar, que la gente se iba a desunir, que la gente iba a pelear, porque él dijo, después de mi partida, dijo, él citó a Pablo, también sucederá lo mismo con este mensaje. Por eso, ¿cuál fue la insistencia y el clamor de este profeta de Dios? Quédense con lo que yo he dicho. Manténganse firmes con lo que yo he dicho. Nunca le agreguen, nunca le quiten. Quédense con lo que yo he dicho. Eso fue, hermano. Eso fue. Pero miren a lo que ha llegado a las iglesias en este día. Y estoy hablando de la gente de mensaje. Yo no tengo que ver nada con el mundo pentecostal, porque ya está condenado. Pero estamos hablando con la gente de este día, porque el engaño, el pentecostal, el católico, el metodista, el bautista, no le va a engañar a usted. Pero ¿quién le va a engañar? Aquel que maneja el mensaje en este día. ¿Ve? Ellos son los que le van a engañar. Los 70 se fueron, pero se quedó Judas y lo traicionó al Señor. Hermano, entonces en este día, falsos profetas, personificadores, son la gente que están un falso profeta es un falso predicador, es un personificador de ¿qué? El hermano Branham, del mensaje de la palabra de este día. Hermano, entonces tenemos que cuidarnos de este tipo de personajes. Son lobos, pero se han vestido con pellejo de oveja, o sea, se han vestido con el mensaje de una manera superficial, aparentando ser lo que no son. Entonces de esas cosas tenemos que tener cuidado. Ahora entonces la iglesia, por medio de sus dogmas humanos, sus credos hechos por el hombre, están presentando ante el pueblo una cosa muy engañosa. ¿Van escuchando, hermano? Parece que no lo escucharon. A ver, las iglesias por medio de sus dogmas humanos, sus credos hechos por el hombre, están presentando ante el pueblo una cosa muy engañosa. Vayan escuchando, hermano. Una cosa que no es, y el pueblo se lo está comiendo. A la gente, con tal que le digan, es William Branham, todo el mundo cree. Con tal que le digan, este es William Branham, todo el mundo cree. Pero usted tiene que saber qué es lo que está comiendo en esta mañana. Usted tiene que saber qué está comiendo cada día que escucha la palabra. Tiene que saberlo, hermano. Míreme, usted aquí en esta mañana está siendo ungida por la palabra. Hay una lluvia que cae sobre ti en esta mañana. La enseñanza es la lluvia, el rocío que cae. Pero vean ustedes, pero si es un falso predicador, estamos hablando de simientes, hermano mío. La unción que cae sobre usted no es la del Espíritu Santo, es la del diablo. Porque Dios no puede mentir a través de su palabra. Él siempre habla la verdad. Y el pueblo está recibiendo la unción verdadera de la palabra. Pero cuando no es así, usted está recibiendo una falsa unción. ¿Y cómo va a alimentarse usted? ¿Cómo va a alimentarse su alma? ¿Cómo va a entender? ¿Cómo va a nacer usted de nuevo? ¿Cómo recibirá usted el bautismo del Espíritu Santo? Cada palabra que usted oye, cada palabra que usted escucha de este mensajero es el Espíritu Santo. El profeta dijo, el Espíritu Santo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Espíritu Santo. Ambas cosas vienen. Gloria al Señor. Entonces estábamos diciendo una cosa que no es, y el pueblo se la está comiendo, lo cual es muerte. No existe ninguna iglesia que pueda limpiar el alma. No existe tampoco ningún credo que pueda limpiar el alma. Solamente la sangre de Jesucristo puede lavar y limpiar su alma. Es el remedio de Dios y tiene garantía. Entonces estas cosas son falsas, pero el pueblo se está apoyando en el entendimiento de los sabios. Por eso mismo están muriendo, hermano. Por eso la gente está muriendo. Y se convirtió la iglesia en una morgue, hermano.
Satanás le absorbió y le chupó toda la savia. Lo que había ahí se lo acabó todo. Y ya están muertos, están caminando, pero están muertos. Este es el día en que les ha tocado vivir. Pero bienaventurados son ellos que creen y se quedan con la palabra de Dios. Gloria al Señor, hermano. Bien, voy a pasar más adelante. Bien, entonces estamos viendo, hermanos, cómo allá en el principio, cómo es, hermanos, que Satanás entró y rompió ese compañerismo entre Dios y sus hijos. ¿Verdad, hermano? Pero recuerde que Dios había dicho, en eso nos quedamos. Le dijo a Adán: fructificaos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Yo estaba diciéndoles, hermano, esta escritura tiene dos cosas. Una, miren, si usted quiere, va al libro de divorcio y casamiento, en la página 35 y el párrafo 239, él está hablando que si Adán y Eva no hubieran pecado, la tierra hubiera sido poblada por hijos de Dios. No tendríamos por qué hablar de unidad, no tendría por qué predicarse de unidad, y no tendría Dios por qué tener que unirnos otra vez, porque ellos ya estaban unidos con Dios. Pero esta escritura también se le aplica a una multiplicación que se había pervertido y que se había multiplicado sobre la faz de esta tierra. Hermano, ¿ve usted cómo viniendo el Chimbote para acá, ve las casas que están llenas por los cerros? Eso es lo que había en los días de Noé. Eso nos habla de que este es el tiempo en que Dios destruirá todo esto. ¿Está hablando, hermano? Tanta gente, y el mundo se ha poblado más por los hijos fuera del matrimonio que por los hijos verdaderos del matrimonio. Y la multiplicación ha sido más por la simiente de la serpiente que por los hijos de Dios. Pues yo le decía, hermano, y yo le digo esto con todo respeto, ahí estaban mis hijas, las hermanitas, y ustedes cuando, hoy que son muchos, antes nosotros no estábamos en el mundo, hemos tenido un montón de hijos. Pero ahora que ustedes están en el Evangelio, si quieren tener un hijo, oren a Dios. Oren a Dios por un hijo. Señor, dame un hijo de Dios. Como Jocabed, como Ana, que oraron a Dios y Dios les dio un hijo de Dios. Pero ore a Dios para que le dé un hijo de Dios. Porque casi todos los hijos que nacen en este día son carne de cañón. Piénselo lo que le digo en esta mañana, hermano. Ore a Dios. Si ustedes quieren tener sus hijitos, pídanle a Dios. Señor, dame un hijo. Yo no quiero criar un hijo del diablo. Yo no quiero criar a un Esaú. Yo no quiero criar a un Caín. Yo quiero criar un hijo de Dios. ¿Entiende, hermano, lo que quiero decirle? ¿Ve, hermano? En eso estamos en esta hora, entonces. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, a la escritura. Y mira, hermano, entonces lo leo aquí. Lo que el profeta comienza a hablar de esta escritura. Entonces yo le di en el libro de divorcio y casamiento 22, divorcio y casamiento, en la página 35, el párrafo 239, usted va a encontrar lo que yo voy a hablar acá, pero ahí lo está hablando allá, cómo hubiera sido si los hijos hubieran venido todos sin pecado. Pero mire la escritura aquí, cáctelo aquí en esta mañana. El profeta dijo, Dios dijo, esto aquí, así es. Abel había ofrecido lo correcto. Entonces su hermano le tuvo envidia, ese fue Caín. Mire lo que hizo, mató a su hermano. Y Dios luego levantó a otro, ese fue Seth. Y eso ahí habla de la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo mismo. Entonces Dios le dijo a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Ve? Ya esta es otra multiplicación. La primera dice que es una multiplicación espiritual, pero esta es una multiplicación por sexo. Hermano, entonces miren, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Era que la raza humana se esparciera por... Escuche, hermano, lo que estoy leyendo aquí, ve. Era que la raza humana se esparciera por toda la tierra, para que Dios
pudiese lidiar con cada uno individualmente hasta tenerlos nuevamente en unión y juntarlos. ¿De qué está hablando? Entonces de un pueblo que ya se había apartado de Dios. Pero si tomamos Génesis, hermano, capítulo 1, versículo 28, estamos hablando dentro de los términos de perfección, de una creación perfecta, de una unidad perfecta, de que Eva era parte de Adán. ¿No, hermano? Por eso dice el hermano Branham, ¿qué es la iglesia? La iglesia es él. ¿Qué era Eva? Eva era él. ¿Me entiende, hermano? Porque Eva estaba en él. Y cuando ellos estaban en esa unidad, entonces le dijo, multiplicaos y llenad la tierra. Pero eso no sucedió. Pero luego cuando el pecado vino, entonces dijo, multiplicad y llenad la tierra. ¿Para qué? Para que los hombres tuvieran por toda la faz de esta tierra y Dios pudiera tratar con el individuo individualmente. ¿Cuándo sucedería eso? En este día. Estamos hablando de este día, de esta escritura. Porque esta plenitud de la palabra, lo repito, hermano, es lo que ha traído la unidad otra vez entre el hombre y Dios. Esa es la escritura. Si ustedes gustan, léenlo, hermano. Ese está en la página 22 del mensaje de la unidad. Entonces ahí está. ¿Qué dice, hermano? Era que la raza humana se esparciera por toda la tierra para que Dios pudiese lidiar con cada uno individualmente hasta tenerlos nuevamente en unión y juntarlos. Era para lidiar con la gente del mundo individualmente, cada persona. Pero ellos no lo quisieron de esa manera. No fallen en captar esta revelación, dice el hermano Branham. ¿Ve usted? No fue de esa manera. Dios no lidia con personas dentro de un grupo. Dios no lidia con usted dentro de una organización. Él trata con usted como individuo. Como individuo individualmente. Somos bautizados en el Espíritu Santo. Más colectivamente en el cuerpo. Entonces, hermano, cada uno es bautizado en el Espíritu Santo. Dios lidiando con cada uno. Ese fue su propósito y por eso los esparció por toda la tierra para que pudiesen lidiar con cada uno individualmente. Después que el hombre pecó. Después que el hombre pecó. Y así, hermano, iglesias, organizaciones y denominaciones, Dios no ha tratado con usted dentro del sistema denominacional. Dios ha tenido que sacarlo y ahora lo tiene separado. Lo tiene separado, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no puede lidiar con ese grupo de personajes de incrédulos. Dios tuvo que separar al pueblo de Caín del pueblo de Set. Él corrió a Caín. Él lo separó para poder lidiar directamente con su iglesia. Dios separó al malvado Caín de Eva, del santo Set y de Adán. Dios tuvo que separarlos. No los podía criar juntos. ¿Entiende, hermano? Entonces, si Dios nos ha separado hoy día por este mensaje, ¿por qué tengo que regresar al viejo sistema? Estaba conversando con los hermanos de anoche. La gente este mensaje le dio duro al pentecostal, le dio duro que esto, que las lenguas y la danza, pero eso lo han metido otra vez al mismo mensaje. Lo mismo están haciendo. ¿Qué ha hecho? La gente regresa al viejo sistema otra vez. Pero si Dios nos separó, Dios nos ha separado. ¿Para qué? Para darnos su palabra. Y para poder tener esa unidad con Dios. Pero el hombre ha regresado otra vez al mismo sistema viejo de la organización. Estamos hablando de esto, ¿verdad, hermano? Ahí está. Y es lo mismo hoy, dice el profeta. Están separados. Allá ellos no tienen unidad. Que el compañerismo tiene la luz con las tinieblas. Un creyente con un incrédulo. Ningún compañerismo, hermano. El profeta dice, hermano, no se reúnan con esos incrédulos. ¿Has escuchado eso? ¿Has leído eso? Ni siquiera lo ayuden. Así es el profeta. No son las palabras del profeta, simplemente lo cito. Entonces, hermano, la unión falsa trajo juicio a la tierra. Y la tierra fue destruida en aquel día. Entonces, después del diluvio, los hombres se unieron otra vez y construyeron su torre de Babel. Y otra vez Dios los tuvo que separar. De Abraham vino Isaac. Entonces Dios levantó a Abraham y se le dijo: de ti sacaré una nueva nación. Vino Isaac, vino Jacob, y de Jacob vinieron los patriarcas.
¿Y qué pasó? Todos llegaron a ser esclavos por 400 años en una nación desconocida que fue Egipto. ¿Qué hizo Dios? Tuvo que separarlos otra vez. Dios no podía tratar con esos incrédulos ahí, así que los separó otra vez. Hermano, eso es lo que Dios ha hecho en este día. Pero como siempre estamos conversando con el hermano Basilio, pero la gente salió del sistema denominacional, pero ese sistema no salió de ellos. Y regresaron otra vez a lo mismo. Eso es. Por eso Dios con la palabra nos lava, con la palabra nos limpia. Hermano, entonces hermano, uno, ¿de qué se arrepiente? El arrepentimiento es un cambio de mente. ¿De qué? ¿De qué tiene que arrepentirse usted? ¿De qué tengo que arrepentirme yo? ¿De qué tiene que arrepentirse usted estando en el Evangelio? Usted tiene que arrepentirse de sus credos, de sus enseñanzas, de sus falsas doctrinas, de su religión, de su iglesia, de sus pensamientos, de todo lo que está equivocado fuera de esta palabra. De eso es lo que yo tengo que arrepentirme. Entonces un arrepentimiento es un cambio de mente. Voy a aceptar algo nuevo, algo diferente que va a transformar la mente del hombre. El poder de la transformación viene a su mente. Primero transforma la mente del hombre para que un día transforme mi cuerpo en un cuerpo diferente, a una glorificación. ¿Sabe lo que hizo Dios con Abraham? Dios no le cambió primeramente su cuerpo. Primeramente Dios transformó su mente de Abraham. Si Dios no hubiera transformado la mente de Abraham, él hubiera empezado a hacer los mismos errores que cometió en el pasado. Pero Dios transformó la mente de Abraham. Luego cambió su cuerpo. Eso es lo que Dios está haciendo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Correcto, hermano? Muy bien, a ver. Allá por aquí estaba. Sí. Entonces, fíjese, hermano. Y vemos que Israel llegó a su tierra. Y otra vez se enredaron en sus cosas. Después que ellos llegaron de la deportación de Babilonia, entonces vinieron esa secta de fariseos y etcétera, etcétera. Cuando Jesús llegó, el mundo estaba tan distanciado, tan separado de Dios, esos propios judíos, que tenían la misma palabra, que tenían el mismo mensaje. ¿Sabes, hermano, que Cristo vino a cumplir? Ellos no pudieron reconocer a su Mesías. Estaban ciegos, estaban sordos. El hermano Branham dijo, en otras palabras, estaban muertos. Hermano, hasta que llegó Jesús, la imagen expresada de Dios, la simiente de la mujer. Entonces, el gran arquitecto se formó un cuerpo, ese era Dios. Y entonces Él comenzó a manifestarse a través de Jesucristo. Mire, yo lo tengo aquí apuntado en la página 29. Yo lo apunté por acá. 143 dice: llegó la imagen de la sustancia de Dios. Jesús, el ser inmaculado, el ser hermoso, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, la estrella de la mañana, ¿qué fue Él? ¿Para qué vino? Escuchen bien ahora. Él vino con un propósito. Él vino con un solo propósito, hermano. ¿Cuál fue? Él vino a restablecer la unidad entre Dios y el hombre. Cuando Juan lo bautizó en el río Jordán, eso es lo que Abel recibió por revelación. Cuando Abel llevó su corderito, Abel lavó su sacrificio y Abel sacrificó al cordero. Él recibió la revelación de la deidad. Él recibió la revelación de Cristo. Por eso que lo llamó Dios justo a Abel. ¿De qué estaba hablando Abel? Cuando aquel cordero que llegó aquel día en el río Jordán, y Juan dijo, este es el cordero de Dios. Y Juan, ¿se acuerda que le dijo a Jesús, bautízame a mí? No, 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 diga que se cumpla toda la escritura. Juan bautizó al cordero. ¿Para qué? Para el sacrificio. Esa es la misión que tuvo Abel.
Esa fue la visión que tuvo Abel, hermano. De eso estuvo hablando Abel. Y el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Correcto, hermano? Vino sobre Jesús. Y dice el hermano Branham que la eternidad y el tiempo se abrazaron. Dios y el hombre se abrazaron en la unidad. Unidad, deidad corporal. ¿Ve, hermano? Cuando el hombre recibe a Cristo en su corazón, cuando el hombre nace de nuevo, cuando el hombre recibe el bautismo del Espíritu Santo, él es deidad aquí en esta tierra. Cada profeta era deidad en la tierra. Hasta que llegó Jesús, entonces la imagen, la sustancia de Dios, la imagen expresada de Dios, la simiente de la mujer. ¿Para qué vino entonces? Para restablecer la unidad entre Dios y el hombre. Todas sus torres de Babel y todas sus demás cosas allá no funcionaron. Las frutas de su jardincito que ofreció Caín no funcionó. No agradó a Dios. Entonces Dios bajó y fue concebido en el vientre de una mujer. Por sí mismo se fabricó un cuerpo y llegó a ser Emmanuel, Dios con nosotros. No fue judío ni gentil, pero Dios mismo. Él no fue judío, Él no fue gentil, Él fue Dios. Y los gentiles nunca han sido menospreciados por Dios. Solamente que Él quiso separar a los judíos como una nación. Y Él ha tratado de hacer todo para renovar esa unidad. Y la única manera que ha podido restablecerlo ha sido volver allá otra vez, como en el principio, y tratar con el hombre como individuo. Y así es hoy, a nivel del individuo, no a nivel de denominación, ni de organización, ni de algún grupo de gente, pero de individuo. Entonces note, el propósito de que viniera Jesús fue para restablecer la unidad entre Dios y el hombre. Así que cada hombre, cada persona, hermano, ellos están obligados. Examinen la Escritura. Sea como esos hombres de la antigüedad. ¿Alguien predicaba? Vaya a los mensajes, ahí está la respuesta. No coma cualquier cosa. ¿Verdad, hermano? Esa es la verdad. Bien, entonces ahí está la cosa. El propósito de Dios fue que Él vino para restablecer esta unidad. ¿Estamos, hermano, ahí? Entonces, hermano, ahora la página 30 y el párrafo 149 dice: fue Jesús. Ahora quiero para que vean cómo es que esta unidad se llevó a concluir. Jesús fue quien pagó la deuda del pecado. Nadie podía pagar. No había hombre alguno. Solo Él, Dios a través de Jesús, pudo pagar esta deuda. ¿Para qué murió Él? ¿Por qué tuvo que sufrir de esa manera? Para llevarnos a esta unidad. No se olvide, hermano, Jesús fue quien pagó la deuda del pecado. Ahora, para efectuar la unidad entre Dios y el hombre, Jesús no lo pudo hacer por cuanto permanecía aquí, en su cuerpo de carne. Estando Jesús aquí en la tierra, Él todavía no podía traer la unidad. Él tuvo que morir, derramar la sangre, y la célula de sangre, cuando fue rota, y salió la vida del Espíritu, hermano, y regresó en Pentecostés, trajo la unidad. ¿Correcto, hermano? Entonces el mismo creyente, para quitar la culpa del creyente, quitarla para que el Espíritu Santo pudiese entrar en el hombre y hacer que Dios y el hombre una vez más estuvieran en unidad, tuvo que venir algo para restablecer eso. Eso fue Cristo, hermano. Y tuvo que morir, derramar la sangre y salir la vida y regresar otra vez en Pentecostés. De esa manera Dios restableció la unidad. Hermano, nadie pudo hacerlo, solamente Él, hermano. Solamente Él. Ahora, ¿cómo puede ser restablecido? Cuando fuere cumplido el mandato de Dios. ¿Lo puede cumplir un ángel? No, ellos no tienen sangre. ¿Lo pudo haber cumplido Dios? No, el profeta dice, porque Dios no tiene sangre. ¿Ven? Por eso ahí, hermano, por eso ahí el tema de la gente del mensaje de este día, que creen que Jesús es Dios en todos los sentidos, y no es así.
Antes pensaba de esa manera, pero estaba equivocado. Pero la palabra nos muestra que Jesús era el Hijo de Dios. Y el gran Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, moró en Él. Estábamos hablando esa noche, ¿verdad, hermano? Lo explicamos. Pero eso no hace dos personas. Porque al haber creado Dios este pequeño cuerpo, Él estaba creando su cuerpo. Porque Dios, siendo un espíritu, Él no podía ser tocado, no podía ser tangible. Pero Él quería ser tangible. Pero Él quería caminar como usted. Pero Él quería comer como usted. Él quería dormir como usted. Él quería vivir como usted. Él quería saber lo que un hombre siente. Si el hombre moría, entonces Él también quiso morir. Y cuando Él fue a la cruz del Calvario y murió, nos redimió. Porque solamente el único ser inmaculado pudo hacer esto por nosotros. Ningún hombre santo, ningún ángel, ningún arcángel, nadie pudo hacer esto. Solamente Jesucristo pudo hacer esto. Amén, hermano, amén. Hermano, por eso es que estamos aquí en esta mañana, porque le hemos creído a Él a través de su profeta. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano. Ve usted, la única manera que el hombre puede volver a su estado original, estamos hablando de unidad en esta mañana, hermanos. La única manera de poder volver a Él, ¿cómo lo hago? Recuerde que Él ya lo hizo por usted. Hace 2000 años, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él lo dejó todo listo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer en esta mañana? Dijo el hermano Branham, solamente es creerle a Él. Pero ¿cómo le creería a Él? ¿Cómo puedo creerle a Dios? Dios se retrató. Dios se retrató. ¿Entiendes lo que quiero decir? Dios se retrató a través de un hombre. Y Dios otra vez en el tiempo del fin estaba caminando a través de un hombre que era la palabra viviente. Era la palabra hecha carne otra vez, la Biblia en la tierra. Y de esa manera nosotros podíamos creerle a Dios. Podíamos tocarlo otra vez a Dios. Su gracia y su misericordia estaba siendo derramada para los hombres en este día. Era tomar la palabra o morir. Esa era la única manera de volver a Él otra vez en unidad, creyendo la palabra de Dios de este día. Gloria a Dios. Por eso es mi absoluto. Por eso lo creo con todo mi corazón. Por eso creo que es la fuente principal de mi vida y de toda la iglesia en este día. Gloria al Señor. Esa es la realidad. Mi hermano, ahí estamos entonces en esta mañana. Entonces, la deuda del pecado fue pagada. Jesús tuvo que hacer esto para así mandar el Espíritu Santo sobre nosotros, para unir al pueblo una vez más, así como fue allá en el huerto del Edén. ¿Se da cuenta, hermano? Él pagó la deuda del pecado. Sus obras, mis obras, la obra de la iglesia no vale para nada. Mi obra es Él, mi confesión es Él. Él lo hizo por mí, Él lo hizo por usted, Él lo hizo por la iglesia. Usted solo tiene que creerle a Él, hermano. Y cuando a usted le obligan a hacer cosas, ese hombre está equivocado, no sabe lo que hace. Usted no debe ser obligado a nada. Usted está llamado a creer la palabra por este mensaje. Mire, hermano, y sigo leyendo aquí. La deuda del pecado fue pagada cuando Jesús murió. Ahí se arregló la cuenta. Nadie podía pagar esa cuenta. Nadie podía pagar esa deuda. Pero Él la pagó. Amén, hermano. Si solamente pudiera yo hacer que esto penetre bien, dice el hermano Branham, usted se daría cuenta que la deuda ya fue pagada. Todo hombre y toda mujer que me está escuchando en esta mañana, o que me escuchará por medio de esta cinta, escuchen, hermano, es la profecía. Es el Espíritu Santo que llegaría, la palabra al predestinado, al hijo, a la hija. Dios no sé de dónde esté, pero llegará la palabra. Pero ella lo escuchará, Él lo escuchará. Y cuando ella o él lo escuche, se dará cuenta entonces que su deuda, su pecado fue pagado hace 2000 años. Hermano, gloria al Señor. Eso es, hermano. Entonces se dará cuenta que lo que tiene que hacer es tomar esta palabra. Y de repente, cuando usted no se da ni cuenta, usted estará en esa unidad con Dios. ¿Qué hará eso, hermano? La palabra.
La palabra de Dios, no mi palabra, no la palabra de la iglesia, no la palabra del sultano ni del mengano, pero es la palabra de Dios, la palabra que trajo el profeta en el tiempo de fin. Esa es la palabra. Gloria al Señor. Y fíjese, hermano, dice el hermano Branham, la pena de su pecado está pagada. No ande descreyendo la palabra de Dios más, pero vuelva ahora mismo a la palabra. Para la Biblia, 2000 años estuvo la Biblia ahí y nunca hizo nada. Vuelva a la palabra ahora mismo. ¿Dónde estaba la palabra? ¿Quién era la palabra? La palabra era el profeta. Dios otra vez en la forma de un hombre, la palabra se había humanizado. La palabra tenía carne y hueso. Vuelva a la palabra. Escucha la palabra que estoy hablando en esta mañana o en esta noche, decía el profeta. Él era la palabra, porque Cristo, la palabra, estaba en él. Hermano, dice, vuelva a la palabra ahora mismo. Y aunque muchos, fíjese, hermano, dice, y aunque muchos no lo crean, porque la gente no creía, porque la gente se burlaba. Él decía, Emmanuel está aquí en esta hora. Y la gente decía, Emmanuel, hermano, Cristo está aquí en esta hora. Y la gente no creía eso. Ellos lo creían como el profeta, como el mensajero, como el sanador divino, como el hermano Branham. Pero ellos no podían creer que será Dios otra vez en el tiempo del fin. Porque la Escritura le dijo Dios a Moisés, tú serás Dios. ¿Correcto, hermano? Y lo que tuvimos en el tiempo del fin era Dios en la tierra. Estaba escrita en la palabra. Génesis capítulo 18, cuando Dios, Elohim, en la forma de un hombre, se vistió de esta tierra miserable, pecaminosa, maldecida. Dios tomó esta tierra y se vistió de un cuerpo, fíjese, hermano, de esta tierra pecaminosa, y se acercó a Abraham aquella mañana. Comió carne, mantequilla, pan y leche. ¿De qué estaba hablando? De lo que acontecería en el tiempo del fin. Otra vez Elohim en un cuerpo pecaminoso. William Branham no era pecaminoso, pero la carne es pecaminosa, porque tiene de Dios y tiene del diablo. Está mezclada la simiente en esta carne, pero no su alma. Usted es un hijo, una hija de Dios, porque tienen el mismo espíritu. Eva era el subproducto. Fíjese, hermano, ¿qué era de Eva en el subproducto? ¿Por qué es que Eva era el subproducto? ¿Todo lo que ella era el subproducto? No. El subproducto era solamente su carne. Su carne solamente era el subproducto de Eva. Porque el espíritu era parte de Adán. Eso fue creado allá en un principio. Eso era perfecto. Eso nunca pecó. Esto fue lo que pecó. ¿Correcto, hermano? Ahí estamos entonces. Y aunque muchos no lo crean, Él fue la palabra. ¿Quién era Jesús? La palabra. El hermano Braja dice, Jesús no era la palabra. El que era la palabra era Dios. Pero por cuanto Dios estaba en Él era la palabra esa carne. Y es lo mismo que sucedió en el tiempo del fin. Él era la palabra. Gloria al Señor, hermano. Ahora, los discípulos, el profeta dice, estos hombres allá, Jesús, caminando allá con Jesús, estos discípulos, no tenían la unidad, no tenían nada de unidad. Y ellos se discutían entre unos y otros. Ellos no tenían nada de unidad con Dios. ¿Verdad, hermano? Los discípulos quienes caminaron mano a mano con Jesús, durmieron con Él, comieron con Él, testificaron de sus milagros y se asociaron con Él en toda manera, estaban tan cerca como cualquier hermano puede estar. Sin embargo, ellos no tenían unidad con Él. ¿Ve, hermano? Así que podemos estar todos escuchando el mensaje como los discípulos, pero no tenemos la unidad. ¿Qué hace? ¿O qué es lo que debo de hacer yo para realmente tener la unidad con Dios? ¿Ve? El estar aquí no nos hace tener unidad con Dios. ¿Qué nos hace tener unidad con Dios? Es nacer de nuevo. Usted tiene que ser una nueva criatura. Tenemos que nacer otra vez, ser llenos del Espíritu Santo.
Eso nos hace tener unidad con Dios. ¿Amén? ¿Sí, hermano? Muy bien, entonces, hermano. Ahora, entonces, llegó el día de Pentecostés y ahí los unió una vez más. ¿Qué cosa? Ahí tuvieron unidad con Dios. Dios estaba en ellos. En Hechos 4:32, la Biblia dice que eran de un corazón, de un alma y de una mente. Oh, hermano, ¿por qué fue así? Es que habían sido restaurados una vez más al original. Lo único que les quedaba, de lo cual tenían que despojarse, era esto, la carne. En que vivían este cuerpo, que se llama templo o ciudad, en el cual ellos vivían, lo cual tiene que podrirse, porque tiene que morir y corromperse. Pero en cuanto a espíritu, vida, el propósito, la visión, y en todos ellos eran uno con Dios. Hermano, se habían unido, pero su alma, su espíritu con Dios. Pero esta carne no. Esto que nosotros tanto lo cuidamos, eso tiene que morir. Tiene que morir. Tiene que podrirse, el profeta dice. ¿Verdad, hermano? Y un día se levantará a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Así es, hermano. Entonces, esta iglesia del Señor Jesucristo que cayó en Nicea, y por 2000 años, el hombre, bajo el plan del diablo, ha tratado de dominar a la iglesia, a la unidad. Eso es lo que ha hecho Satanás a través de la edad de Éfeso y toda la ciudad hasta nuestro día. Entrando como el jinete del caballo blanco, y ustedes saben la historia, y entonces, ¿para qué? Para llevarlos a una unidad. Y luego vemos que ellos lo lograrán en el gran concilio mundial de iglesias. Ellos entrarán en una unidad. ¿Y qué es? El plan del diablo. Todas las iglesias protestantes del mundo se unirán. Y ella llega a ser la novia de Satanás. Ella llega a tener la imagen de la bestia. ¿Correcto, hermano? Ella es la novia de Satanás. Las hijas de esa gran madre ramera. ¿Se da cuenta quién es la novia de Satanás? De la iglesia sacó Dios un pequeño grupo. Y ella llegó a ser la imagen de Cristo, su novia. Y mire de dónde Satanás, ¿de dónde toma su novia? De las que salieron de esta madre ramera. Todas las iglesias protestantes, ellas forman la imagen de la bestia. Él sopló el aliento del infierno sobre su novia, pero Cristo sopló el aliento de vida sobre su novia. Correcto, hermano. Gloria al Señor. Ahora viene aquí el profeta, para nosotros aquí, hermano. Gloria al Señor. Página 36. Por aquí terminamos, hermano. Escuchen con atención ahora sí, hermano, por acá. Pero Dios ha dicho, ya hemos visto todas estas cosas, como Satanás moviéndose ahí, llevando a la unidad a la iglesia. Pero Dios ha dicho, no con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, dice el Señor. Así es como yo uniré a la iglesia. Vayan escuchando, hermano. No por organización, no por educación, tampoco por los teólogos, pero por mi espíritu, dice el Señor. Hermano, no se necesita ser un sabio para estar parado en este púlpito. Solo el hombre tiene que nacer de nuevo y rendirse a Cristo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Eso es, hermano. Y escucha, hermano. Así es como yo uniré a mis ovejas. ¿O qué cosa? Cuando Él lo hace, ¿qué sucede? Sus señales testificarán de lo mismo. Así también podía testificar Israel antes de mezclarse con Moab. Había sobre ellos una columna de fuego y había un profeta. Pero fíjense en esto. Cuando Dios une a una iglesia con su espíritu, escuchen, hermano, ellos tendrán en sus medios las señales del Dios viviente. ¿Cuáles serán esas señales?
la columna de fuego y un profeta. ¿Quién va a unir a la iglesia? Un profeta une a la iglesia con Dios. ¿Quién une a la iglesia? Un profeta une a la iglesia con Dios. ¿Estamos, hermano? Cuando Dios separó a Israel de Egipto, les dio a Moisés, que era un profeta, y a Israel una señal, la columna de fuego, correcto, un profeta. Y cuando él separó a Abraham y a Lot, un ángel llegó con Abraham, el cual pudo discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Una señal. ¿Qué está diciendo, hermano, el mensaje? Mira, ahí está claro. Cuando Dios va a unir a la iglesia, Él va a enviar su señal. ¿Qué era eso? Una columna de fuego y un profeta en la tierra. No puede haber unión si Dios no hacía eso. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Verdad, hermano? Entonces, hermano, cuando Dios separó a Abraham, cuando Lot fue separado de Abraham, ¿sabe lo que vino después? Por eso, mire, tenemos que ser separados de las cosas que nos atan. Muchas veces nosotros amamos más las cosas de esta vida que a Dios mismo. Y nosotros, yo amo a Dios, todos amamos a Dios. Pero el profeta dice, usted debe poner en primer lugar en su vida a Dios. Por encima de sus propios hijos, de su hogar, de su trabajo, de lo que sea, usted tiene que poner a Dios en primer lugar. Cuando se le da la gana, entonces usted le da esa parte, pero no es así. Dios debe ocupar el primer lugar en su vida. ¿Correcto, hermano? Entonces, miren, ¿qué hizo Dios? Separó entonces a Abraham de Lot, para que Dios pudiera bendecirlo. Hermano, mientras no nos separemos de algo que nos saca, Dios no nos va a bendecir. Ahora, yo solamente digo esta cosa y cada quien sabe qué, hermano. Ahora, cuando Lot fue separado de Abraham, ¿quién llegó a verlo a Abraham? Elohim. Aquí lo cita el hermano, ¿no? Dice, y cuando él separó a Abraham y a Lot, un ángel llegó con Abraham, el cual pudo discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Abraham estaba tipificando a la iglesia espiritual, a la novia escogida de este día. Y ese ángel no llegó a las denominaciones. Ese ángel no entró no se hizo uno con las organizaciones. Ni siquiera ellos lo apoyaron. Ustedes saben al final de su ministerio cómo ellos ya no lo apoyaron, cómo sus propios amigos lo rechazaron y lo dejaron y lo abandonaron al profeta. ¿Verdad, hermano? Entonces, ¿quién llegó a la casa de Abraham? Llegó Dios, Elohim. ¿Quién llegó en este tiempo a visitar a los hijos de Abraham? Fue Dios mismo. ¿Para qué, hermano? Para que tengamos una vez más esta unión con Dios en el tiempo de fin. Gloria a Dios. Mateo 37. Ahora, la segunda venida de Jesús. Miren, hermanos, la segunda venida de Jesús está tan a la mano, y Él ahora mismo está reuniendo a sus elegidos. Yo así lo creo, dice el profeta. Y es que vendrán del este y del oeste y de todos lados. Donde estuviese el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, como en esta mañana. ¿Correcto, hermano? ¿Para qué nos hemos reunido? Para comer la carne fresca del día. Ahora, la venida del Señor Jesús está tan a la mano y se está aproximando también el juicio. Y Él está uniendo a sus elegidos en una unidad en sí mismo, con la misma clase de ministerio que Él tuvo. ¿Se acuerdan cómo les dibujé aquí las edades de la iglesia? No hace mucho. Y entonces comienza a hablar y los está llamando fuera. ¿Qué hizo? Llamó fuera a los elegidos para formar de los luteranos, de los wesleyanos, de los pentecostales una novia. Y ahora está llamando fuera de los pentecostales a los elegidos para formar la piedra de corona. Y allí poder entrar Él mismo. Esa es la novia.
Él entrará en la novia en el tiempo del fin. ¿Correcto, hermano? Es la misma clase de ministerio, cuadrando perfectamente, llamando a sus hijos de todas las denominaciones y toda línea de vida. ¿No le dije que se multiplicó sobre la faz de la tierra? Y Él ha comenzado a llamar a sus hijos en el tiempo del fin para esta unidad. ¿Y qué ha hecho Él? Él ha colocado con ellos un verdadero maestro. ¿Qué ha hecho Dios? Dice el hermano Branham. ¿Qué ha hecho Él? Ha colocado un verdadero maestro. Ese es el quíntuple ministerio. Ese es el quíntuple ministerio que he venido conversando con los hermanos. Yo no tengo ningún quíntuple ministerio. Nadie tiene un quíntuple ministerio. El único quíntuple ministerio fue este. El gran maestro. Y el resto, que nosotros llamamos ministros, toman de este quíntuple ministerio y se la dan a ustedes, hijos de Dios. Ahora, ya está valiendo esto. ¿Y qué ha hecho Él? Él ha colocado con ellos un verdadero maestro. Y estos hombres de este día, ellos tomarán lo que nosotros llamamos en este día un maestro, un pastor, un evangelista. ¿Qué hacen? Ellos toman de esta fuente. Amén, hermano. Estos tomarán esta palabra, los cuales se quedarán con la palabra de Dios. La novia se queda con la palabra de Dios. Los predicadores se quedan con la palabra de Dios, porque ellos han sido llamados para esto. El resto lo va a torcer. Sí. Mire, les digo algo. Satanás, antes que él sea Satanás, era Luzbel. Él caminó por miles de millones de años, perfecto en la palabra. Él era perfecto en sus caminos. ¿Se acuerdan de la escritura? Él era perfecto, él caminaba perfecto en la palabra. Por miles de millones de años caminó perfecto en la palabra de Dios, Luzbel. Pero llegó un día en que él se torció. Llegó un día en que él no permaneció en la verdad. Y así es, hermano, en este día se levantarán hombres que caminan correctamente, perfectamente en la palabra, pero su simiente los desviará otra vez, porque vienen de ellos, descienden de allá. Gloria al Señor, hermano. Entonces, ¿qué es? Otra vez el hermano Blanca dice, un maestro enviado de Dios, el cual se quedará correctamente con la palabra. Esto es para la iglesia verdadera. ¿Ven? ¿Escuchan, hermanos? Entonces, ¿qué es un maestro enviado de Dios? Ese es el Espíritu Santo a través del profeta, enseñando toda la palabra en el tiempo del fin. Y la iglesia, los escogidos, se quedarán con eso. 37 fue lo que estaba leyendo. Solo voy a citarles estas escrituras nada más, hermano. Hermano, 186. Entonces, ¿qué es el asunto? Uno tiene que unirse a la palabra. Yo no tengo que unirme con la iglesia de acá. Yo no digo que no tenga compañerismo, pero no se une para asociarse, para hacer ese tipo que parece ser una denominación, una organización. Bueno, yo tengo que pertenecer al hermano Enrique, o tengo que pertenecer al hermano Vidal, o tengo que pertenecer... No, esas cosas no están bien. La iglesia es soberana. El que gobierna la iglesia es el Espíritu Santo. Y el hombre que está ahí sabe lo que tiene que hacer. Hermano, entonces, miren, ¿qué es el asunto? Uno tiene que unirse, ¿con quién? Con la palabra. Estamos llamados a unirnos a la palabra. Amén. Correcto. Y quitarse uno mismo completamente del asunto, aniquilarse. Ahora, amigo, yo estoy persuadido que muchos de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Sí, dice el profeta. Ustedes han recibido el Espíritu Santo, pero hemos apenas recibido suficiente del Espíritu Santo para colocarnos en una posición, en un lugar donde no deseamos mentir, no deseamos robar, no deseamos engañar. Solamente para eso, no. El Espíritu Santo no solamente no vino para eso, hermano. Está bien, pero no vino solamente para eso. Vino para llevarnos más allá, hasta que usted y yo nazcamos de nuevo y tengamos ese compañerismo, esa unión otra vez con Dios, hermano. Así que no nos conformemos con eso. Váyase, no tenga temor. Avance, usted es un hijo, una hija de Dios. Avance, no tenga temor. Ya todo está dicho, todo está hecho. ¿Le da miedo fracasar?
Usted tómese de la mano de Dios y no va a fracasar. Y si cae, Dios lo va a levantar. Mire, creo que es 33. Ahora, sabemos que cometemos errores, pero no debemos enfocar la atención en eso. Yo no sé si están escuchando, hermano, con atención. No es a base de nuestros errores, porque esos siempre van a estar con nosotros. Yo lecturo esto, y usted puede pensar lo que quiera, pero yo solamente voy a lecturar lo que el profeta dice. Si usted es un hijo, una hija de Dios, lo tomará de la manera correcta. ¿Verdad, hermano? No es a base de nuestros errores, porque esos siempre van a estar con nosotros. Es más bien a base de seguir las reglas que Él ha puesto, seguir lo que Él nos ha dicho que hagamos. Él está tropezando y cayendo, no tiene nada que ver con el asunto. No vaya a pensar usted que yo estoy tratando de decir algo que no es. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna cosa que esté mal. Ustedes, como hijos e hijas de Dios, aborrecen esas cosas que están mal. Aun cuando usted hace algo que está mal, usted sabe que hizo que está mal, y usted sabe que no está bien, y usted va y le pide perdón a Dios. ¿Correcto, hermano? Amén. Ahora, un verdadero siervo, si él tropieza, se levantará de nuevo, y si éste titubea, Dios lo levantará nuevamente, para colocarlo bien en el camino. El propósito de Dios es que Él, a través de sus errores, usted va a aprender algo, hermano, porque toda la vida no va a estar haciendo eso. Pero como seres humanos, seguro que usted comete sus errores, pero Dios, a través de lo va a posicionar, lo va a colocar, y dirá pues que la gracia no simplemente está aquí para yo atropellarla. Bueno, seguiré pecando para que la gracia abunde de ninguna manera. Tampoco es así, ¿verdad, hermano? Pero mire, dándole a usted, Dios, una chance a los hijos de Dios. No para el resto van a seguir cayendo y siguiendo cayendo, levantando y cayendo. Dios no tiene que ver nada con ellos. ¿Sabes, hermano? Dios no tiene que ver nada con ellos. Dios está tratando con sus hijos. Yo estoy hablando de hijos e hijas de Dios. De ellos, que por ellos Él está intercediendo. Ahora escuchen. Eso es si Él está en el camino del deber. Pero si la persona está fuera del camino del deber, Dios no está obligado con él. No, pero yo estoy en el mensaje. Pues estar en el mensaje, que eso no quiere decir que tú estés en el camino del deber. Estar en el camino del deber, entre por deidad. Tome ese mensaje de deidad. Creo que usted está en el camino del deber. Entonces Dios está obligado para con usted, pero con el resto no. ¿Verdad, hermano? Amén, gloria a Dios. Si es un hijo de Dios, Dios lo sacará de ahí y le hará ver la palabra, y Dios lo va a caminar, lo va a posicionar. Pero con gente que piensa que debe hacer, que quiere hacer o puede hacer lo que la gana se le da, no, tampoco eso no es así, hermano. Entonces, miren, no, para aclarar estas cosas, hermano, pero por cuanto él esté en el camino y en la línea del deber, Dios está obligado con él, sabiendo que solamente un hombre, sabiendo que solamente es un hombre. Dios sabe que usted es una mujer, que yo soy simplemente un hombre. ¿No, hermano? O una mujer. Él está obligado con esa persona, por cuanto ellos están en la línea del deber, solamente con ellos. Amén, hermano. ¿No fue ese mensaje de divorcio y casamiento? Este mensaje es, dijo él, solo para los que me siguen, solo para ellos que creen este mensaje, solamente para ellos es este mensaje. ¿Qué les dijo? El Señor le dijo, diles que se queden como están y que así entrarán. ¿Para quién era ese mensaje? Era para ellos, era para ustedes, hermano. Gloria al Señor, hermano. Estamos hablando aquí lo que el profeta dijo. Ahora, no sé dónde me quedé. Solo 2 párrafos más, hermano, y terminamos. Bien. A ver. Estamos ya en el fin. Estamos hablando de la unidad. ¿Está usted tan unido con Dios? Tendrá que ser así. Sí. Tendrá que llegar a ser tan unido con Él hasta, como dice la Escritura, que la mente que estaba en Cristo sea en vosotros. Luego Cristo, su mente estando en usted, reconocerá toda la palabra que Él escribió.
Amén. 42, 213, a continuación dice, él dijo, el profeta está hablando, dice, Adán, dice, Eva, no, dice, no. Permíteme clamar contra de eso. Ya no estén prestándole atención a la mentira del diablo. Quédense con la palabra de Dios, porque es así dice el Señor. Manténganse con su palabra. Al separarse usted de la palabra, está quebrando el compañerismo con Dios. O sea, la unidad que existe por el Espíritu Santo. Y si usted dice que tiene el Espíritu Santo y no está de acuerdo con la palabra, entonces usted no está en unidad con Dios. Fíjese, hermano. Estamos citando nomás y yo leyendo lo que el profeta de Dios dice aquí. Aquí terminamos, 43, 214. Esto aquí es la unidad de Dios. Pero solamente existe, pero esto aquí es la unidad de Dios. Pero solamente existe cuando el Espíritu que está en usted concuerda con esta palabra. Y manifiesta esta palabra. Y muestra esta palabra el poder para que actúe igual como hizo allá. Hermano, ahí está. Solo citando estas escrituras. Y nosotros lo entendemos. Hermano, no hace falta que lo explique porque está explicado. Está claro. Ahora, digamos esto juntos, el profeta le dice. Para terminar aquí. Cada uno de ustedes en la congregación repita cada frase. La unidad con Dios es tener el Espíritu de Dios en usted. Concordando con la palabra. Toda la palabra completa y hacerla manifiesta en poder. Hermano, si Dios lo dijo, porque así es. Ahora yo digo esto, al terminar esto, si alguien en esta hora tiene una petición en su corazón, lo que fuere, no quizás por usted, pero de repente por un pariente, por un amigo, vamos a hacer una oración en esta hora. Yo voy a terminar con esto y le voy a decir algo, si esto le puede agarrar un poquito en su fe. Llegó de Trujillo allá a La Pascona una pareja. A la hermana yo lo conocí, chiquito, ella congregaba en Faría, pero ella se ha casado y tiene 2 niños que le daba epilepsia. Entonces ellos estaban acostumbrados a que cuando llegaban a la iglesia, allá había una hermana que tenía un don de profecía y tenía ese don de sanidad y oraban por los enfermos y a veces sanaba. Entonces hermano me dice, yo quiero tener un culto de oración para que se ore por mis hijos. Entonces le digo, Tania se llama, le digo, mira hermanita, le digo, aquí en esta iglesia yo no tengo ningún don, aquí no hay ningún don, pero tenemos algo más grande que un don, el don divino que es Cristo. Y te voy a decir algo, mira, para que tu fe se agarre, porque el profeta dice, al católico, a ese tipo de personas, dele algo en que agarrarse. Y le digo, mira, hace poco, yo tengo ahí mi sobrino que congrega conmigo, y entonces él tiene una prima que su marido había caído enfermo con cáncer y los médicos habían sacado el tumor y le dijeron que no pasaba nada, ese muchacho iba a morir. Y mi sobrino se había ido. Entonces le dijo, mira, ¿sabes qué, Catherine? Yo voy a llevar una petición y lo voy a llevar para orar allá con los hermanos. Entonces ese día nosotros estábamos predicando el mensaje, yo soy la resurrección y la vida. Entonces llegó, ahí estaba la petición del púlpito. Entonces, hermano, vamos a orar por este muchacho. Yo no lo conozco hasta ahorita, ni lo conozco, ni sé quién es. Tengo por ahí, él me ha dicho que es su esposa, su prima. Hemos orado ese día, hermano, por el muchacho, el día domingo. Y creo que fue el día martes por ahí. Me llama mi sobrino y me dice, tío, tengo algo que decir. Le digo, ¿qué cosa pasaba? Yo ni me acordaba, pero de lo que ya habíamos orado. Me dice, ¿se acuerda de la petición que llevé ese día? Claro, no me voy a acordar. El médico le dice a su esposa, ¿cree usted en los milagros? Y la señora, la chica le dice, sí, doctor, yo creo en los milagros. Le dice, el cáncer ha desaparecido de su hija. Entonces, por eso le digo, hermano, vamos a terminar con esto. Si alguien, vamos a ponernos de pie. Si alguien tiene una petición, hermano, en esta mañana, en esta tarde, de repente ya, usted levante su mano al Señor. Hermano, que sea lo que sea. Él es el Todopoderoso.
El hermano Baja nos enseñó que Él es el mismo de ayer, hoy por los siglos. No importa quién sea, si el enfermo no es usted, no importa dónde esté. Amén. Como el centurión o aquel hombre que dijo, solo di la palabra y mis siervos sanarán. Y así sucedió. Vamos a orar entonces, hermano. Amado Padre Celestial, dándote gracias primeramente, Señor, por tu palabra, por este tema de la unidad, lo cual el Espíritu Santo trajo a través del profeta, Señor, y sabemos que es la verdad. Y en eso estamos todos abocados, Señor, a llegar a esa gran unidad en esta misma mañana. Y Padre, que tu Espíritu Santo tome en nuestras vidas lo que nosotros somos, Señor. Permítenos que podamos hacernos a un lado y rendirnos a ti en esta hora, Padre. Por tu palabra, tú prometiste, Señor. Cada palabra, cada promesa ha sido cumplida en este día. Tú eres el mismo Señor, el mismo Dios presente. Nosotros simplemente como seres mortales, como hombres que hemos visto que nuestros años y nuestra juventud ha pasado, Señor, ya. Y no sabemos lo que nos prepara el día de mañana, pero en ti estamos confiados. Pero yo he pedido a mis hermanos que levanten sus manos si ellos tienen una petición, Señor. Y yo he visto que algunos han levantado sus manos en esta hora, Padre. Si yo pudiera, dijo el profeta, sanarte o sanarlos a ustedes, yo lo haría. Pero sabemos que Él tenía acceso a esa omnipotencia. Y en esta mañana, Padre, concédenos que cada uno de nosotros podamos tener acceso a ese gran Espíritu Santo. Oh Dios, y que podamos tocarte, Señor, en esta tarde. Que esta fe pueda ser elevada, ungida, Señor, en esta hora, y podamos tocarte cada uno de nosotros y recibir, Señor, el deseo de mi corazón, de nuestros corazones en esta tarde, Padre. Dios, yo no sé cuál es el pensamiento de cada uno de ellos, pero yo te pido, Padre, en esta tarde, respóndeles a cada uno de ellos en esta mañana. Muéstrelas que tú eres el mismo y ayer, hoy, por los siglos, Señor. Que hemos hablado tu verdad en esta hora aquí, en este humilde lugar de la casa de nuestro hermano Vidal, Señor. Padre, que cada petición en esta mañana o en esta tarde ya, Señor, Padre, tú puedas recibirla y tú la puedas responder, Señor. Señor, yo te pido este favor en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias por habernos permitido, Señor, una vez más el poder estar aquí, haber llegado con bien, el haber disfrutado del compañerismo de nuestros hermanos, de mi hermano Enrique, Señor, por quien yo oro, Señor, siempre, Padre, y te pido por él, que tu Espíritu Santo sea siempre en él, que nunca falte esa fe en su corazón. Dios mío, yo te ruego, Padre, que tú lo bendigas a él, a su amada esposa y a sus pequeños, Señor, a mi hermano Vidal, Señor. Bendice a mi hermano, llénalo de tu Espíritu Santo, Señor. Dale esta palabra, esta sabiduría, ese conocimiento y esa revelación como oró Pablo por la gente de Éfeso. Bendice, Señor, a mi hermano Vidal, a él, a su esposa y a sus pequeños, Señor. Y así de esta misma manera, por los diáconos, por el director de cántico, por el que toca los instrumentos, por los que congregan en este lugar, por todos los que están aquí, Señor. Que tu bendición, que el Espíritu Santo de Dios en esta tarde repose en cada corazón, Señor. Gracias, Señor. Ahora yo también te ruego, Señor, guíame con bien a casa, Señor. Y que no en un tiempo muy lejano, quizás, Señor, que sea tu voluntad, que otra vez podamos reunirnos. No para yo predicar, pero para escucharlo a mis hermanos, pero para tener compañerismo con ellos, Padre. Gracias, Señor, te doy por todo. En
esta preciosa hora, Señor. Una vez más, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga y será hasta otra oportunidad en que nos volvamos a encontrar.